Buen día, vamos a explicar el tema Big Data en el ámbito de salud y somos el equipo 10. El equipo 10 está integrado por Torres Díaz Jennifer Cristal, Santibáñez Alondra, Tavira Ángel Italielsi, Ramos Molina Ibaray, su servidor Ramírez Miranda Freddy y Morales Benito Ocielavar. Pues este es el contenido de nuestra exposición que llevaremos a cabo. Me tocó definición y origen del término. A continuación le explicaré definición de Big Data. Para empezar, ¿qué es el Big Data? El Big Data puede identificar patrones, tendencias y factores de riesgo relacionados con enfermedades, permitiendo la predicción y prevención temprana de enfermedades, así como la implementación de intervenciones preventivas y programas de promoción de la salud. El Big Data se refiere a una gran cantidad de información que solo se puede procesar mediante el uso de herramientas digitales y que sirve para responder preguntas a través del análisis de enormes volúmenes de datos. Más que nada, el Big Data se basa en el procesamiento, análisis y visualización de grandes bases de datos, no necesariamente estructuradas para la toma de decisiones. Ahora les explicaré el origen del término de Big Data. Para empezar, ¿cómo surge el Big Data? En sí mismo es relativamente nuevo. Los orígenes de los grandes conjuntos de datos se remontan a las décadas de 1960 y 1970, cuando el mundo de los datos acababa de empezar con los primeros centros de datos y el desarrollo de las bases de datos relacionales. ¿Quién inventó el Big Data y en qué año? Durante todo el siglo XX los avances tecnológicos permiten almacenar volúmenes crecientes de información de múltiples tipos, y en 1989 es el periodista Erik Larson habla por primera vez de lo que hoy conocemos como Big Data en un artículo sobre marketing publicado en Harper's Magazine. Se podría decir que quién es el dueño de Big Data. Esas especificaciones a menudo son administradas por organizaciones sin ánimo de lucro, como World Wide Consortium e Internet Engineer Task Force. Una vez ya visto la definición y origen del término, pasaremos hacia los antecedentes históricos. En 1943 se crea la primera máquina de procesamiento de datos. Esta máquina fue desarrollada por los británicos para descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1965, Estados Unidos construyó el primer centro de datos para almacenar más de 742 millones de declaraciones de impuestos. Pasando hacia 1989, el científico informático británico Tim Berners-Lee inventó finalmente la World Wide Web. Esta web que quería facilitar el intercambio de información a través de un sistema de hipertexto. Pero, de hecho, como dato, él no sabía en ese momento el impacto que su invento iba a tener en el futuro, aunque realmente es algo que seguimos viendo hasta hoy en día. En 1995 se construyó la primera supercomputadora. Pasando hacia 1999, este fue el año en donde se dio el primer uso del término de Big Data, y esto fue en un trabajo académico llamado Visually Exploring Gigabyte Datasets in Real Time, o en sus siglas ACM. También esto incluye la primera vez que se utilizó el término de Internet of the Things, o Internet de las Cosas,
que fue una presentación de negocios de Kevin Ashton para Procter & Gamble. En 2001, las 3B fueron definidas por Doug Laney para la Big Data: volumen, velocidad y variedad, o volume, velocity and variety. De 2006 a 2007, se emerge el uso actual del término de Big Data, dicho por Ryan Douglas de O'Reilly Media. Pasando ya hacia 2008, este fue el año en donde globalmente la información dio un cambio drástico, por la estimación de los números, ya que se estimaban que 14.7 exabytes de información nueva se producía en este año. En 2009 se dio un estudio de datos, donde se estimaba que una compañía promedio estadounidense almacenaba más de 200 terabytes de datos, de acuerdo a un informe sobre Big Data. En 2010, Eric Schmidt dijo: la cantidad de datos que ahora se están creando cada 2 días es mayor que la creada desde el comienzo de la civilización humana hasta el año 2003. Esto reafirma el hecho de que el incremento de datos y el uso ha avanzado a lo largo del tiempo. Pasando ya finalmente al año de 2014, el uso de Internet móvil supera a las computadoras de escritorio por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los dispositivos móviles que en un tiempo atrás eran solamente con un uso telefónico, ahora también sirven para compartir información y para almacenarla, como sistemas de Google Drive en la nube o como sistemas de iCloud, o también dicho sea de paso, el mismo sistema de almacenaje interno que tiene el teléfono móvil. Puede ser con una memoria o puede ser externo como una memoria CD que se la puede insertar. Pasando ya hacia los objetivos. Objetivos de la Big Data de modo general. Después pasaremos a los objetivos enfocados a la salud. El objetivo principal de la Big Data es analizar millones y millones de datos y orientar con ellos la toma humana de decisiones acerca de grandes problemas transversales. Hubo una investigación en el 2021 que daba hacia objetivos que tenía que dar el Big Data en ese año, que fueron la gestión de mejor de datos, la aceleración y supervisación del proceso, formalizar una arquitectura híbrida para el análisis, construir puentes entre tecnologías de información, ciencia de datos y usuarios, y mejorar la seguridad. Enfocados en la salud, los objetivos de la Big Data en cualquier entidad sanitaria se trabajan arduamente para lograr el correcto registro de todas las operaciones y transacciones diarias, alcanzar la mejor calidad en la atención de los pacientes y reducir los costos de funcionamiento. Aquí dice este pequeño esquema que habla sobre objetivos de la Big Data. El principal objetivo de este es mejorar la eficiencia, es decir, de todo esto. Mejorar la eficiencia de analítica y visualización, es decir, como un ejemplo, la inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina. Mejorar las nuevas aplicaciones en salud, como soporte para toma de decisiones, la medicina personalizada, entre otras. La mejora de procesamiento y gestión, como los historiales médicos, los datos del genoma, imágenes médicas, resultados de laboratorio y gestión de servicios. Y principalmente el mejoramiento de las plataformas para un mejor almacenamiento, para una eficacia de seguridad de datos y una mejor gestión de la información. Puede ser una información dirigida hacia los pacientes o dirigida hacia personal de salud. Como dato curioso, de los 500 millones de tweets que se generan en el día, se estima que alrededor de 1 millón están relacionados con la temática de salud. Esto nuevamente reafirma el hecho de que la salud tiene un abasto enorme de información para compartir durante toda esta nueva era de la tecnología. Características y clasificación. La Big Data se evidencia en genética debido a que ha posibilitado el desarrollo de la genómica y la proteómica, lo que es de gran beneficio en la prevención, diagnóstico y tratamiento médico. Aplicaciones en la toma de decisiones clínicas, medicina de precisión, farmacovigilancia, estudio y mejora del abordaje de enfermedades crónicas, envejecimiento, enfermedades raras, predicción de riesgo postquirúrgicos asociados a cardiopatías específicas, oncología y neurología.
El Big Data en la salud permite hacer predicciones bien fundadas de afluencia de pacientes y de evolución de la presión asistencial en los centros médicos. Existe una variedad en el Big Data, ofrece la oportunidad única de alinear datos provenientes de incontables fuentes para proporcionar conocimientos que revolucionen la investigación biomédica, mejoren la atención de pacientes y predigan enfermedades. En la clasificación, los estructurados son almacén de datos. Los usuarios pueden guardar sus datos de forma segura en el sistema, que esto brinda flexibilidad y facilita el análisis posterior. Organización. Los usuarios pueden ordenar sus datos mediante etiquetas o categorías, lo que llega a facilitar la gestión y recuperación de la información. Análisis avanzado. El sistema permite realizar análisis avanzados sobre los datos almacenados como predicciones o tendencias futuras. Compatibilidad en otros sistemas. El sistema es compatible con otros sistemas y esto hace posible para integrar fácilmente los datos existentes en diferentes plataformas. Los no estructurados. En el almacenamiento. Los archivos no estructurados son los más difíciles de almacenar que los datos estructurados, lo que implica que las empresas deben encontrar la manera adecuada para guardarlos sin perder confiabilidad ni calidad. Analizado debido a su naturaleza no estructurada, es difícil trabajar con ellos porque carecen de un patrón definido, lo que significa que muchas veces se requieren de un gran esfuerzo por parte del equipo encargado del análisis para extraer información valiosa y convertirla en información útil para la toma de decisiones empresariales. Protección. Debido a su volumen enorme, el Big Data no estructurado puede ser vulnerable a ataques externos o acciones maliciosas si no se toman medidas adecuadas para protegerlo. Las empresas deben implementar medidas como cifradores y verificadores exhaustivas antes de que sus datos lleguen a terceras partes involucradas en el proceso del Big Data. Los semiestructurados. Una de las principales ventajas del Big Data semiestructurado es su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo reducido. Esto resulta útil cuando se necesita analizar un gran número de datos para la toma de decisiones comerciales o empresariales. Por otra parte, este tipo de tecnologías permiten almacenar información en distintas fuentes, lo que ofrece la mayor flexibilidad a la hora de acceder a los mismos. Las aplicaciones del Big Data semiestructurado son variadas. Una vez recopilada la información pertinente, esta puede ser utilizada para crear perfiles detallados sobre los clientes, identificar tendencias en el comportamiento del consumidor, predecir los resultados futuros basándose en patrones anteriores. De igual forma, se pueden emplear para optimizar los procesos internos dentro de la empresa, mejorando así su rendimiento general. Bueno, continuamos con los usos, funciones, principios del Big Data. Para continuar, vamos a repasar un pequeño concepto de lo que es Big Data, que Big Data es pues almacenamiento de datos. Ya con esto, ya que recordamos este pequeño concepto de Big Data, continuamos con los usos. Aquí tenemos 6 usos. Y el primero nos dice que es la predicción y prevención de enfermedades. Nos dice que los grandes conjuntos de datos permiten a los investigadores identificar patrones y correlaciones que pueden ayudar a predecir la probabilidad de que un individuo desarrolle ciertas enfermedades. Esto puede conducir a intervenciones preventivas más tempranas y efectivas, pues más explicado no se puede. Prácticamente nos dice que gracias a los conjuntos de datos, a tener esa información a la mano, pues le permite a los investigadores saber qué está pasando, ¿saben? Les permite una intervención preventiva más temprana. El segundo nos dice diagnóstico más preciso. El análisis de grandes cantidades de datos clínicos como imágenes médicas, registros de pacientes y resultados de pruebas puede ayudar a los médicos a hacer diagnósticos más precisos. Al utilizar algoritmos de aprendizaje automático, los sistemas pueden identificar patrones que los humanos podrían pasar por alto.
El tercero nos dice personalización del tratamiento. ¿De qué se trata esto? El Big Data permite la personalización de los tratamientos médicos según las características genéticas, el historial médico y otros factores individuales de los pacientes. Esto puede mejorar la eficacia del tratamiento y reducir los efectos secundarios. El cuarto, que es gestión de la salud poblacional, nos dice que al analizar grandes conjuntos de datos de poblaciones enteras, los profesionales de la salud pueden identificar tendencias de salud, determinar factores de riesgo y diseñar intervenciones para mejorar la salud pública. El quinto nos dice la investigación médica. El Big Data proporciona a los investigadores acceso a grandes cantidades de datos para estudiar enfermedades, probar hipótesis y desarrollar nuevos tratamientos, pues esto acelera el proceso de descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Y por último, y no menos importante, tenemos a la optimización de recursos. Analizar datos operativos como la utilización de camas de hospital, la programación de citas y la gestión de inventarios de medicamentos. Los sistemas de salud pueden optimizar sus recursos y mejorar la eficiencia. Ya que tenemos estos usos, ya que los hemos analizado, vamos a continuar con los principios del Big Data. Y en principios del Big Data tenemos cinco principios del Big Data, que son volumen, velocidad, veracidad, variedad y valor. Pero ahora, ¿qué son cada uno de estos? El volumen es el volumen de datos que las empresas manejan. Es gran cantidad de datos, almacenamiento distribuido, escalabilidad, petabytes, exabytes, zettabytes. Eso es volumen. En velocidad tenemos que además de manejar los datos, ese volumen, las empresas necesitan que esa información fluya con rapidez, la velocidad, lo más cercano posible a la inmediatez, tanto que la velocidad puede ser más importante que el volumen, porque nos puede dar una mayor ventaja competitiva, porque a veces es preferible tener pocos datos en tiempo real que muchos en poca velocidad. Los datos tienen que estar disponibles en el momento justo para tomar las decisiones adecuadas de negocio. Después tenemos variedad. La tercera V del Big Data, esa es la variedad, nos dice que una empresa puede recoger datos de múltiples fuentes, desde dispositivos propios hasta el GPS de los móviles o lo que se dice en las redes sociales. La importancia de esas fuentes de información varía según la naturaleza de nuestro negocio. Por ejemplo, un servicio o producto de gran consumo debe de estar más al tanto de las redes sociales que un negocio industrial, y además estos datos pueden tener muchas capas de distinto valor. Todo eso aquí lo resumimos en diversidad de tipos de datos, variedad, texto, imágenes, audio, video. Después tenemos veracidad, que veracidad equivale a calidad y confiabilidad de los datos, también exactitud. Y por último, tenemos a valor. En la cúspide de la pirámide del Big Data se encuentra la V de valor, es decir, la capacidad de transformar todo ese tsunami de datos en negocio. Valor, obtención de información significativa, toma de decisiones basada en datos. Aplicaciones de Big Data disponibles en medicina. Aunque el uso de Big Data se ha popularizado en los últimos tiempos, sigue siendo un terreno desconocido en muchas áreas. Esto puede ser aún más cierto en medicina, particularmente porque los galenos no necesariamente saben del tema. El sector salud se puede beneficiar ampliamente con el uso de Big Data, acelerando el diagnóstico y mejorando la eficiencia en general. Las aplicaciones las podemos encontrar en los expedientes y registros clínicos y administrativos, los datos biométricos, la información reportada por el paciente, imágenes médicas, datos de biomarcadores, estudios prospectivos y ensayos clínicos. Ventajas del uso de Big Data. Mejora el diagnóstico y tratamiento.
Nos ayuda con el análisis para identificar los patrones y tendencias que detectan rápidamente las enfermedades para así mismo llevar un tratamiento más efectivo. Investigación médica acelerada. Nos permite a los investigadores obtener información más precisa y más clara para desarrollar los nuevos tratamientos, asimismo darles los medicamentos de acuerdo a su diagnóstico. Mejora de la atención al paciente. Nos permite a nosotros los médicos personalizar los tratamientos y proporcionar una atención más efectiva y precisa. Reducción de costos. Nos ayuda a identificar áreas de mejora en la eficiencia para así reducir los gastos y costos de atención médica al evitar tratamientos innecesarios, asimismo identificando opciones más económicas de acuerdo a la economía del paciente. Desventajas del uso de Big Data. La privacidad y seguridad de los datos. La recopilación y el almacenamiento de las grandes cantidades de la información personal del paciente plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de sus datos, ya que por un error puede ser que esa información sea obtenida por otra persona. Sesgo de los datos. Si los datos utilizados para el análisis están sesgados o incompletos, nuestros resultados y las decisiones médicas pueden verse afectadas negativamente. Interoperabilidad de los sistemas. La falta de estándares y sistemas compatibles pueden dificultar el intercambio efectivo de datos entre el sistema de salud y limitar la potencial del Big Data. Falta de control humano. Aunque el análisis de datos puede proporcionar información valiosa, para nosotros los médicos es importante y profesionales de la salud que nos permitan con nuestra capacidad tomar decisiones basadas en nuestra experiencia y conocimiento clínico. Yo, Ibarra Ramos Molina, ahora voy a explicar lo que trata la situación actual en México, per se el tema que es Big Data. Continuamos. Algo importante que tenemos que tener siempre presente son las normatividades, ya que estas se encuentran en la Constitución política. Una de ellas, y muy importante, es el artículo 60.9. Este establece el derecho a todo mexicano que está garantizado y potencializa otros derechos fundamentales. El artículo 4 habla de principios, habla de igual manera de derechos. Es una observancia al ejercicio de protección, de seguridad, de la salud pública, así como derechos a terceros. Esto es para mejorar más que nada la seguridad, la privacidad y consideraciones éticas en el almacenamiento, protección y uso de datos. El déficit en especialistas que tratan estos tipos de normas es una oportunidad muy buena y muy latente para esta era de la digitalización. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Aquí más que nada engloba los estados de la República Mexicana con la mayor cantidad de solicitudes. ¿Solicitudes a qué nos referimos? Necesitan más que nada para seguir avanzando con estas tecnologías. Ahora, esto quiere decir per cápita 9.148 solicitudes mensuales por cada 100.000 habitantes. Esto permite una buena organización, una buena corporación. El estado de Baja California Sur, Morelos y Tabasco con mayor cantidad de solicitudes. Esto es algo que se tiene que trabajar, porque ¿qué más quisiéramos que este tipo de conocimiento, de información, Big Data, sea un conjunto de datos grandes y complejos para su análisis, no solo en estos estados, sino en toda la República, que se pueda caracterizar por su volumen, por su velocidad, por su variedad, ya que generan incluso
mayor rapidez que otro tipo de información. Ahora nos vamos a lo que es esta gráfica que empieza desde el 2003 a 2019. Podemos observar cómo va de una forma descendente a ascendente por cada aproximadamente 3 años, 2 años y medio. Podemos ver un incremento de 50,000, ya que este sistema es un acceso de información muy efectivo. En términos simples, el sistema de acceso a la información, como muestra en la gráfica 1, la cantidad total de solicitudes ha aumentado, alcanzó más de 200,000 solicitudes desde el 2004 y prácticamente se quintuplicaron. En México, las grandes cantidades de datos se generan principalmente a partir de la variedad de fuentes, de redes sociales, sensores, dispositivos móviles y sistemas de transacción. La tecnología de Big Data se utiliza para almacenar, procesar y analizar los datos. Así bien, estos conocimientos tienen que estar en el auge. Tenemos que tener esta fuerza gravitacional, tenemos que tener este poder, este entusiasmo. ¿No tienes entusiasmo? No vas a lograrlo. Tenemos sueños con el Big Data. Y bueno, por último aquí tenemos las bibliografías. Son bibliografías muy importantes por si quieren seguir investigando de dicho tema. Es muy completo, realmente demasiada información. Y gracias. Mi equipo le da las gracias a nombre de todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos con esto.